Soy David Adams y os invito a acompañarme en un viaje épico, en el que estudiaremos la creación de 4 imperios y las luchas dinásticas que los desgarraron. Timur, la espada del Islam; Edgar, el rey de todos los ingleses; Atila el Huno y Carlomagno, el padre de Europa, construyeron vastos imperios que dominaron el mundo y terminaron siendo destruidos por rivalidades familiares. En la Inglaterra del siglo X, un supuesto rey pacífico asesinó por amor. Lo atravesó con una jabalina. Sus enemigos conspiraron contra su hijo. Fue rodeado y asesinado. Su familia fue pasto de siniestras intrigas. Este esqueleto cuenta la historia de un crimen brutal. Y un reguero de rivalidades y sangrientas traiciones puso fin a su imperio. El fin del imperio. Edgar, rey de todos los ingleses. Inglaterra, en la era de los reyes, era una nación que empezaba a tomar forma en una época de caballeros y amargas rivalidades. Hace 1000 años, la Inglaterra anglosajona era una tierra amenazada por las invasiones vikingas, que muy pronto sería unificada por el rey Edgar. Pero aquí, en el castillo de Corfe, su imperio empezaría a desmoronarse por culpa de una sucesión de traiciones y asesinatos y de una madrastra intrigante. Este es Edgar, el primer rey coronado de todos los ingleses. Desde el año 959 transformó su reino, defendiendo el imperio de la ley y la influencia de la Iglesia. A lo largo de los 16 años que duró su reinado, llevó la estabilidad a un país que libraba una batalla, a vida o muerte, contra los invasores extranjeros, lo que le valió el sobrenombre de Edgar el Pacífico. Durante más de 3 siglos, Inglaterra había estado dividida en 7 reinos en guerra. La familia de Edgar, los reyes de Wessex, unieron ese paisaje políticamente fragmentado, y Edgar ayudó a establecer la identidad de su nuevo país. Pero tras su muerte, el reino construido por él desde las cenizas sería desgarrado por sanguinarias disputas familiares. Para entender mejor el violento período en el que Edgar fue coronado, he venido a la isla de Lindisfarne, en el noreste de Inglaterra. La construcción de este monasterio le ganó el sobrenombre de Isla Sagrada. Pero al igual que el resto del país, se enfrentaba a una amenaza creciente llegada del norte. Los vikingos, las feroces tribus paganas de Escandinavia, habían puesto sus ojos en Inglaterra, y sus ricos monasterios eran presa fácil. Siglo y medio antes del reinado de Edgar, en el año 793, los vikingos desembarcan en esta costa por primera vez. Y lo que sucederá aquí aterrorizará a toda Inglaterra. Este lugar tan hermoso y sereno será el escenario de una masacre. Las crónicas de la época describen el brutal ataque. Nunca antes el terror causado por una raza pagana se había apoderado de Gran Bretaña.
Los bárbaros derramaron la sangre de los santos y después pisotearon sus cadáveres en el templo de Dios. A algunos se los llevaron encadenados, muchos desaparecieron y otros se ahogaron en el mar. Las sangrientas incursiones duran casi 200 años y aterrorizan a la población local. Los vikingos incluso atacan las fortalezas que protegen a los lugareños. Una de las más codiciadas se levantaba aquí, en lo que hoy es el castillo de Bamburgh. Hoy podemos conocer su sangrienta historia gracias a que el benefactor William Armstrong compró y restauró la propiedad en 1894. Tú creciste en este castillo. Y fue fantástico. William pertenece a la cuarta generación. Heredó el castillo y el apellido. Y va a mostrarme su querido hogar, hoy convertido en museo. ¿Cómo se vivía la llegada de los vikingos? Era algo aterrador. La primera vez que llegaron a Lindisfarne, nadie podía imaginar lo que estaba pasando. Pero después, cada vez que sus barcos aparecían en el horizonte, el pavor invadía a todos los lugareños. Y se refugiaban en el castillo. Desde donde veían cómo saqueaban y destruían sus hogares. La fortaleza cayó en manos de los invasores en más de una ocasión. El arqueólogo Graham Young lleva 22 años buscando pruebas de la presencia de los vikingos. Su llegada supuso un gran cambio para este lugar y para toda Inglaterra. ¿Qué rastros habéis encontrado aquí de aquella época? Sobre todo huesos de animales y restos de semillas carbonizadas, que nos permiten imaginar su forma de vida y sus banquetes. También encontramos restos en la zanja 1 de clara procedencia vikinga, como este pequeño objeto. Parece un martillo de Thor y podría ser un amuleto pagano. El martillo de Thor es el símbolo religioso más poderoso de los vikingos. Es un rival de las cruces que portan los ingleses, que proporciona protección y poder a quien lo lleva. Así que cuando Edgar se convierte en rey, intenta borrar cualquier rastro de esas creencias paganas. ¿No parece muy inglés? No. Inglaterra es un reino cristiano desde mediados del siglo VII. Así que si encontramos algo de origen pagano en un estrato posterior, podemos afirmar con toda seguridad que está relacionado con la presencia de los vikingos. El hallazgo indica que en algún momento los vikingos dejan de hacer incursiones rápidas y se lanzan a conquistar y fundar colonias. Pero la familia de Edgar lidera la resistencia. Su bisabuelo, el rey Alfredo, refuerza las defensas del país, construye una armada para proteger la costa y detiene los avances de sus enemigos. Más tarde, el rey Atelstan, el tío de Edgar, recupera las tierras ocupadas y repele una nueva invasión. Edgar nace en el año 943, en un ambiente victorioso y esperanzador. Un destacado hombre de la iglesia, el abad Dunstan, afirma haber escuchado a los ángeles proclamar que Edgar traerá la paz a su reino. 11 años después, el rey vikingo Erico I, conocido como Eric Hacha Sangrienta, es expulsado de Inglaterra. Su muerte brindará la oportunidad de restablecer el ansiado orden que Inglaterra necesita. Al principio, esta es una misión que no podrá abordar Edgar, ya que el heredero al trono es Edwino, su hermano mayor. Pero este apenas reinará 4 años, y tras su muerte, a Edgar le llega su oportunidad. Es coronado rey con 16 años y se apresura a formar su propia familia real. Edgar tiene una relación ilícita de la que nacerá una hija, y después se casa con Ethelfleda,
que morirá al dar a luz a Eduardo, su primogénito. 6 años después de su coronación, contrae matrimonio con Elfrida, que se convertirá en una importante figura política y le dará 2 hijos, Edmundo, que morirá siendo un niño, y Etelredo. Pero esta apasionada relación comenzó con un asesinato. Un crimen cometido en el sur de Inglaterra que motivó la creación de un monumento conocido como Dead Man's Plaque. Según la historiadora Elizabeth Norton, aquel cruento asesinato revela el carácter violento de Edgar el Pacífico. Eso de ahí es Dead Man's Plaque. ¿Por qué es tan importante este monumento? Se erigió a principios del siglo XIX. Edgar fue muy popular en el periodo victoriano y de esta forma quisieron recordarlo bajo una luz positiva. Pero lo curioso es que conmemora un asesinato en el que estuvo implicado el rey. La historia comienza cuando Edgar, tras ser informado de la existencia de una mujer de extraordinaria belleza llamada Elfrida, envía a su mejor amigo, Ethelbaldo, a confirmar los rumores. Pero a su regreso, éste le miente sobre su hermosura para poder casarse con ella. Edgar sospecha, y cuando por fin conoce a Elfrida, se enamora locamente de ella y decide deshacerse de su traicionero amigo. El rey pide a Ethelbaldo que lo acompañe a cazar y después lo atraviesa con una jabalina. Ansiosos por retratar a Edgar de una forma positiva, los victorianos culpan al difunto y dicen que si se hubiera comportado con lealtad y no hubiera engañado al rey para casarse con Elfrida, aquello no habría pasado. Así que era un hombre cínico y cruel, y no el personaje benevolente que retratan algunos. Sin duda, él mató a Ethelbaldo para poder casarse con su esposa. Edgar es un rey despiadado, tanto en los temas que afectan al corazón como en los asuntos de Estado. El ambicioso Edgar piensa que su destino es unir Inglaterra. Y en su nueva esposa encuentra a una enérgica colaboradora que le ayudará a alcanzar su objetivo. Pero Elfrida posee una ambición desmedida y no se detendrá ante nada para asegurarse de que sea su hijo quien suceda a Edgar. En la Inglaterra del siglo X, Edgar se ha convertido en el gobernante de un país que lucha por seguir avanzando, aliviado de forma temporal de las invasiones vikingas, que asolaron sus costas durante más de un siglo. Y asume la oportunidad histórica de unir a todos sus pueblos y restablecer el orden donde antes solo había inestabilidad y terror. Es una complicada misión que afrontará junto a su esposa Elfrida, con la que contrajo matrimonio tras asesinar a su antiguo amigo. Algo que plantea una pregunta crucial. Si fue capaz de cometer un crimen para casarse con Elfrida, ¿qué otras cosas estará dispuesto a hacer por ella? Para dilucidar esta cuestión, he concertado una entrevista en la Biblioteca Británica con el historiador Rory Naismith, que piensa que la resuelta Elfrida ejerció una influencia sin precedentes. ¿Qué tipo de pareja forman Edgar y Elfrida? Son el matrimonio real más famoso del siglo X. Se casan en el año 964 y desde el principio Elfrida es tratada de forma muy regia. Forma parte del corazón del régimen monárquico. Es muy poderosa. Sin duda, pero el poder siempre acarrea complicaciones. Ella asume una gran responsabilidad porque el pueblo puede considerar que ejerce el poder de manera inapropiada. Las mujeres que destacan no son bien vistas, pero eso no detiene a Elfrida. Su vehemencia política es reflejada en uno de los libros más antiguos de esta biblioteca.
En él se registra su participación directa en los cambios radicales que Edgar lleva a cabo. Este libro es un auténtico monumento histórico. Tiene casi 10 siglos. Yo llevo más de 10 años investigando este tema y nunca había tenido el privilegio de poder consultarlo. ¿Es la primera vez que lo ves? Sí, y es todo un honor. ¿Por qué este libro histórico es tan importante? Porque es la Regularis Concordia, un decreto monástico en el que se establecen las normas y prácticas para los nuevos monasterios y conventos establecidos en Inglaterra, para que todos, de forma casi literal, canten el mismo himno. ¿De veras? ¿Y qué relación tiene eso con la historia de Edgar y Elfrida? Porque ambos colaboraron juntos en la confección del acuerdo. Estas páginas contienen el plan de Edgar para transformar la Iglesia y el propio país. Durante años, los vikingos desestabilizaron a la Iglesia, agotaron sus recursos y diezmaron sus comunidades. Estas nuevas pautas detendrán su declive e implantarán una práctica religiosa más estricta y piadosa, un cambio impulsado por el rey y la astuta reina. Podemos ver sus nombres en esta página. Edgar arriba y Elfrida un poco más abajo. Y aquí se nos cuenta cómo el rey y la reina se unen para apoyar y proteger a toda la comunidad religiosa. Y cómo la pareja real y la nación y la iglesia trabajan unidos. Algo que nunca había ocurrido. De esta forma no. Es una nueva y poderosa alianza que aumenta el control del rey. Las reformas también dan una pista sobre las ambiciones de Elfrida, que además de influir en las cuestiones cotidianas, desea condicionar el futuro del reino, poniendo a sus hijos en primera fila en la línea de sucesión. En la parte final encontramos una lista de todas las personas que participaron en su complicada confección. Y esa lista nos ofrece una fantástica visión de la Casa Real en aquella etapa, hace más de 1000 años, incluida la preeminencia de los hijos de Elfrida sobre los hijos que Edgar había tenido con sus anteriores parejas. ¿La batalla por la sucesión comenzó tan pronto? Sí, aquello era un barril de pólvora. Edgar espera que sus reformas fortalezcan su posición y traigan la estabilidad al reino. Los nuevos cambios afectan a la religión y también a la política. Edgar está construyendo una alianza poderosa y fortaleciendo a la Iglesia refuerza las bases de su propio poder. El defensor más firme de Edgar es una de las figuras más poderosas de la época. El arzobispo Dunstan, un hombre piadoso que será declarado santo poco después de su muerte. Una de las claves de la reforma es arrebatarle tierras a la nobleza para fundar nuevos monasterios. Edgar consigue así el apoyo de la Iglesia y también se crean nuevos enemigos. Pero juntos, Dunstan y Edgar vencen a sus oponentes y ejecutan su plan. 40 monasterios serán fundados o restaurados en todo el reino, desde el norte hasta la costa sur. Con la Iglesia y el Estado al mando, la ley y el orden son reimplantados, y durante 20 años las fronteras permanecen a salvo. Viendo a Inglaterra unida en torno a su rey, los vikingos saben que cualquier incursión sería un completo fracaso. Es un éxito que merece ser celebrado, y aconsejado por Dunstan, Edgar organiza una espectacular demostración de su poder y grandeza. Lleva 14 años en el trono, y ha llegado el momento de que él y su esposa sean coronados como rey y reina. La ciudad de Bath, con sus gloriosos ecos del Imperio Romano, será el escenario perfecto.
Cuando vienes aquí, te sientes envuelto por el antiguo esplendor de los romanos. Y estoy seguro de que el rey Edgar piensa lo mismo al nadar en estos baños, que ha llegado el momento del gran espectáculo. La ceremonia se celebra en la abadía de Bath. Sus dos principales aliados desempeñan un papel vital en este acto trascendental. Dunstan, el arzobispo de Canterbury, oficia la coronación ungiendo a Edgar como el Santo Rey, por Dios designado. Y Elfrida, su gran amor, es coronada junto a él, convirtiéndose así en la primera reina inglesa de la historia. Dunstan crea un sofisticado ritual que se convertirá en la ceremonia tradicional para todos los monarcas ingleses, desde Edgar hasta Isabel II. Sin duda, es el acontecimiento real más importante de la historia de Inglaterra. Si queréis conocer todos los detalles de la coronación de Edgar, lo mejor es que vengáis a Hesmondsu, en el este de Sussex. Son 3 días de fiestas y torneos en los que se celebra la historia de Inglaterra. Edgar sabe que para unir a un reino hace falta algo más que un gran espectáculo. Así que, para hacer una demostración de fuerza que proclame su autoridad, desfila con su ejército a lo largo de la frontera de Gales, desde Bath hasta Chester, y después ordena zarpar a su armada para demostrar su dominio sobre el mar de Irlanda. Cuando el ejército y la marina se aproximan a Chester, 6 reyes británicos llegan aquí para asistir a una ceremonia en honor al rey. La leyenda cuenta que llegaron remando juntos como un símbolo de unidad. Nadie conoce a ciencia cierta todo lo que aquí ocurrió, pero los habitantes de Chester siguen festejándolo en este río. La carrera benéfica anual de balsas atrae a grandes multitudes y a esforzados participantes, que rememoran lo ocurrido hace 1000 años, cuando los 6 reyes suben a la barcaza real y reman al unísono para llevar a Edgar río abajo. Después entran en la iglesia de San Juan Bautista, donde Edgar les solicita un juramento de lealtad. El reverendo David Chester conoce muy bien la historia del templo y nos cuenta que los acontecimientos que tuvieron lugar aquí contemplaron a Edgar en el apogeo de su poder. ¿Por qué elige esta iglesia? Porque en aquella época es tal vez la iglesia más importante en el norte de Inglaterra, y es aquí donde Edgar afianza su autoridad. Será un momento crucial en la historia de Inglaterra, porque o bien los demás reyes jurarán su lealtad al Rey Supremo, o discutirán su forma de gobernar el reino. Y es aquí donde Edgar consolida su poder como rey de todos los ingleses. Por eso es un acto tan importante. En el año 973, Edgar ha unido a toda Inglaterra y se ha asegurado el apoyo de otros monarcas más allá de sus fronteras. Pero poco después sucede algo que sacudirá los cimientos del reino unificado. Justo en el momento de su mayor gloria, el rey Edgar fallece.
Han pasado 16 años desde su llegada al poder y solo 2 desde su gran coronación, y deja detrás un reino unido cuyo sucesor aún debe ser designado. Para Elfrida, su ambiciosa viuda, el trono debe ser ocupado por Etelredo, su hijo superviviente. Y obsesionada por el poder, pondrá en peligro el destino del reino unificado. Cuando las familias se enfrentan por un trono, pueden destruir el reino que ambicionan. En el siglo X, el fallecido rey Edgar forjó una poderosa alianza con la Iglesia y restauró la ley y el orden en todo el territorio. Y su pacificada Inglaterra volvió a florecer. Pero tras su muerte, el rey deja 2 posibles sucesores. Elfrida, su viuda, ansía que su hijo Etelredo herede el trono. Pero Eduardo, el hijo que tuvo Edgar con su esposa anterior, goza de fuertes apoyos. La disputa desestabilizará el país que defendió un rey legendario 4 siglos antes. Esto es lo que queda de la abadía de Glastonbury, donde nos cuentan que fueron enterrados Arturo y Ginebra. Este es supuestamente el lugar donde yace el célebre rey, lo que explica que Edgar quisiera ser sepultado aquí, junto al legendario Arturo. Pero el problema es que no hay lápidas ni tumbas que indiquen el lugar donde fue enterrado. Continúa siendo un misterio. Su repentina muerte le impidió designar un sucesor, algo que, según el historiador Michael Costen, creó un vacío legal. En aquella época no hay reglas fijas que señalen cómo debe organizarse la sucesión, porque aunque más adelante se establecerá que será el primogénito quien ocupe el primer puesto en la línea dinástica, por entonces no es algo automático. También existen rumores de que Eduardo es hijo ilegítimo, aunque hay que decir 2 cosas al respecto. La primera es que es muy posible y también comprensible que sea la propia Elfrida quien ha propagado esos rumores para favorecer a su hijo Etelredo. Y la segunda apreciación importante es que en aquellos tiempos ser hijo ilegítimo no es un baldón, como lo sería años después. Muchos hijos ilegítimos heredaron tronos. Pero el motivo oculto de la batalla por la sucesión es el territorio. Las tierras que Edgar y la reina arrebataron a los nobles para restaurar los monasterios y fortalecer a la Iglesia. Eso es lo que en verdad divide el país. Tras la muerte del rey, la gran alianza promovida por este entre la Iglesia y el Estado ha vuelto a generar disputas y enfrentamientos. Muchos nobles siguen furiosos por el expolio sufrido y piensan que tal vez recuperen sus tierras si Etelredo, que entonces tiene 7 años, ocupa el trono. El arzobispo Dunstan, el gran aliado de Edgar, respalda a su primogénito Eduardo, pensando que éste mantendrá las tierras en disputa en manos de la Iglesia y que los desórdenes terminarán cuando el nuevo rey sea coronado. El factor clave será la edad. Eduardo es un adolescente y Etelredo tiene tan solo 7 años. El criterio del arzobispo Dunstan termina imponiéndose y Eduardo es coronado rey. Pero la disputa sigue viva en la reunión que mantienen clérigos y nobles en la ciudad de Caln. Un lugar pequeño y tranquilo en el que los grandes poderes de la nación celebran importantes reuniones. Y donde, según el historiador Terry Couchman, un acto divino resolverá de forma dramática las dudas planteadas por la elección de Eduardo. ¿Qué es lo que ocurre ese día?
Dunstan asiste a una asamblea de sabios, de hombres de Estado y clérigos, y mientras alza sus manos hacia Dios para pedirle que los guíe, el suelo se hunde bajo los pies de todos los presentes. Solo se salva él, que estaba sobre una viga. Suena sospechoso. Así es. Pero la historia cuenta que aquel hecho resultará decisivo. Todos aceptan que es una señal enviada por Dios. El repentino hundimiento del suelo provoca muertos y heridos graves. Pero como Dios ha salvado al arzobispo Dunstan, todos consideran que su apoyo al rey Eduardo debe contar con la aprobación divina. Eduardo se convierte en un monarca que infunde respeto y siembra el temor entre los conspiradores. Tal vez sintiendo el peligro, su madrastra Elfrida abandona la corte y se instala en la costa sur junto a su hijo Etelredo, en un lugar donde años más tarde se erigirá el castillo de Corf. Es un sitio perfecto para una familia con enemigos, ya que sus vistas privilegiadas hacen casi imposible que alguien pueda acercarse sin ser visto. Pero eso no detendrá al rey Eduardo, que 3 años después de su coronación, a la edad de 15 años, decide hacer una amistosa visita a su madrastra y a su hermano paterno. Sin presentir que en tan solo unos instantes encontrará la muerte. Elfrida le da la bienvenida ofreciéndole una copa de vino. Y es en ese momento cuando sus agresores atacan. Eduardo, rey de Inglaterra, tras ser rodeado por hombres armados justo aquí, muere asesinado. Lo más desconcertante es que su guardia personal siempre le acompañaba. ¿Por qué en vez de defenderlo, le dejaron que cabalgara solo hacia la muerte? Algunos de ellos debieron ser cómplices de aquel complot, que sin duda señala a Elfrida. Etelredo, a sus 11 años, era incapaz de organizarlo, pero ella tenía mucho que ganar y nada que perder. El asesinato apareció en muchas crónicas de la época. Y 10 siglos después, su cuerpo fue sometido a un meticuloso análisis. Una excavación arqueológica encontró sus restos en un ataúd. En 1970, el prestigioso forense Thomas Stowell llevó a cabo su autopsia y descubrió en su esqueleto señales claras de violencia. El fémur izquierdo está fracturado, lo que encaja con la idea de que fue derribado del caballo. Su brazo izquierdo está roto y una incisión en la columna indica que fue apuñalado. Todo apunta a que cuando Eduardo fue derribado, su pie quedó enganchado en el estribo y que el caballo corrió asustado, arrastrándolo por el suelo y causándole severos traumas en el cráneo. Estos huesos cuentan la historia de un asesinato brutal. Pero inesperadamente, la devoción por el fallecido Eduardo aumenta día a día. Después de aquel terrible asesinato, el cadáver del rey es enterrado sin ninguna ceremonia en una tumba pequeña, al parecer por decisión de Elfrida, que no quiere que su recuerdo le acarree problemas. Pero ocurre todo lo contrario. Más y más peregrinos acuden a verle. Los milagros se multiplican e incluso se cuenta que un rayo de luz iluminó su tumba desde el cielo. Un año después, Elfrida ordena trasladar su cuerpo. Viaja de aldea en aldea y la gente va marcando los lugares por donde pasa. Los milagros se suceden y así comienza el culto a Eduardo el Mártir.
El cuerpo de Eduardo es transportado hasta la abadía de Shaftesbury y el arzobispo Dunstan oficia su funeral, lo que convertirá a este lugar en el destino de los devotos peregrinos de Eduardo el Mártir. Mientras tanto, Ethelredo ha sido coronado con tan solo 11 años, y las cosas no van bien. Muchos piensan que su madre asesinó a Eduardo y el pueblo está descontento. La revolución está en camino. Los grandes imperios a menudo han caído a causa de las implacables luchas familiares. Y el reino unificado que construyó el rey Edgar en el siglo X corre el riesgo de desaparecer. Elfrida, su poderosa viuda, intentó por todos los medios que su hijo Ethelredo ocupara el trono. Viendo que su hermano paterno Eduardo era coronado, aguardó su oportunidad. Y cuando 3 años después su complot para asesinarlo alcanzó el éxito, su hijo Ethelredo ascendió al poder y cumplió las ambiciones de su madre. Pero Ethelredo gobierna bajo la sombra de la sospecha. Muchos piensan que Elfrida es culpable del asesinato de Eduardo y aunque al principio su hijo de 11 años acepta sus consejos, comienza a distanciarse a medida que crece. Hasta que un fatídico día expulsa a su madre de la corte real. Elfrida pierde todo su poder y muy pronto le ocurrirá lo mismo a su hijo. Ethelredo es incapaz de tomar una decisión sin consultar a sus torpes consejeros. Su indecisión y poco juicio le valdrán el apodo de Ethelredo el Indeciso, un sobrenombre que haría revolverse en su tumba a Alfredo el Grande, el rey más celebrado de todos sus antepasados. Esta es la estatua de Alfredo el Grande, el constructor de esta abadía. No puedo evitar preguntarme qué opinaría él de su descendiente, aunque por la expresión de su rostro creo conocer la respuesta. El imperio que ayudó a crear estaba desapareciendo e Inglaterra estaba a punto de entrar en uno de los peores períodos de su historia. El caos creciente generado por Ethelredo ha llegado ya a oídos enemigos. Y a pocos kilómetros de la costa sur de Inglaterra, los vikingos se preparan para reanudar sus ataques. La necesidad de defender sus costas ha sido una constante durante la historia de Inglaterra. Estos búnkeres fueron construidos para impedir la invasión nazi. Y todas estas colinas están llenas de restos de fortalezas sajonas. A finales del siglo X, Inglaterra se encuentra expuesta e indefensa, y los vikingos lo saben, y desde sus campamentos en Francia lanzan una segunda oleada de invasiones que asolarán Inglaterra. A estas costas llegan 2 tipos de vikingos, los que vienen a conquistar estas tierras y los que acceden a pasar de largo a cambio de riquezas. Como pagar a los vikingos no resulta barato, Ethelredo se ve obligado a cobrar a la nobleza el llamado impuesto danés o Danegeld. En pocos años, la extorsión requerirá una suma equivalente a 22.000 kilos de plata. Un esfuerzo económico que no impedirá que las ciudades inglesas sigan siendo atacadas. Ethelredo comienza a desquiciarse y vuelca toda su ira sobre los pacíficos colonos daneses que viven en su reino. Algunos llevan más de 3 generaciones viviendo en Inglaterra. Pero él se autoconvence de que están conspirando para derrocarlo y ordena que los masacren. Una de las víctimas es la hermana del rey vikingo Sven I de Dinamarca, al que los ingleses apodan Fogbeard o barba partida.
y este jura vengarse. Comienza a incendiar ciudades en sucesivas incursiones y en el año 1013 lanza una invasión a gran escala. Los barcos ingleses toman posiciones en el río Támesis, dispuestos a defender el reino. Pero Falkbeard ha dirigido su mirada hacia otro lugar y dirige sus naves hacia la costa nordeste. Casi todos los jefes locales abandonan a Ethelredo y se someten al rey vikingo sin oponer ninguna resistencia. Ethelredo abandona a su pueblo y huye a Francia cruzando el canal. Aquel será un día oscuro en la historia de Inglaterra. La incursión de Sven I para vengar la muerte de su hermana lo convierte en un gran conquistador. Todo indica que está a punto de convertirse en el nuevo rey de Inglaterra. Pero Sven I nunca será coronado, ya que muere al caerse de su caballo durante una explosión pocos meses después de su gran victoria, lo que permite a Ethelredo recuperar su reino e intentar salvaguardar su propia dinastía. El rey indeciso se aferra al poder 2 años más y fallece tras cumplir los 48, exhausto, según cuenta un cronista, a causa de una larga existencia llena de esfuerzos y dificultades. Ethelredo fue enterrado aquí, en la antigua catedral de San Pablo, pero su tumba fue destruida durante el gran incendio de Londres de 1666. Los templos construidos aquí ardieron en 5 ocasiones, una de ellas por culpa de los vikingos. Uno de los hijos de Ethelredo, el nuevo rey Edmundo II de Inglaterra, luchará con todas sus fuerzas para que el legado de Edgar no desaparezca. Edmundo se enfrenta a otro formidable enemigo vikingo, el segundo hijo de Sven I, Canuto el Grande, que ataca a Inglaterra con una flota de 200 naves. Durante meses, ambos libran feroces batallas por todo el reino. Canuto es un nuevo tipo de vikingo. Es un cristiano converso que no quiere destruir el reino, sino conservar la mayor parte de él. Canuto reconstruye los monasterios saqueados por sus compatriotas y defiende las leyes instauradas por el rey Edgar. Incluso contrae matrimonio con la viuda de Ethelredo, Emma de Normandía, y proclama su respeto por Inglaterra y sus instituciones. Canuto asume el control de numerosas ciudades, pero Londres continúa resistiéndose, comandada por el rey Edmundo II. Es la última pieza que permanece en pie de la gran nación que Edgar ayudó a construir. En un intento por reforzar sus defensas, Edmundo II reconstruye las murallas romanas. Pero Canuto sitia la ciudad e inicia una sangrienta campaña que durará meses. Los vikingos terminan tomando Londres y Canuto es coronado rey de los ingleses, lo que pondrá fin al imperio de Edgar y a la gloriosa era de los reyes.